¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Aquí se debate, una instancia en la que queremos conocer a los candidatos a constituyentes y también saber cuáles son sus posturas, cuáles son los temas que creen deben estar contenidos en la próxima Constitución que va a regir a nuestro país. A esta hora queremos saludar a Camilo Parada, él va por el distrito 10, es independiente y está fuera de cualquier lista, va directamente como un independiente a esta elección. ¿Cómo está, Camilo? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina, gracias por la invitación y saludo también al contertulio Santiago aquí presente. Claro que sí, precisamente vamos a saludar a Santiago Escobar, va postulando por el distrito 9 como independiente por el cupo del PPD en la lista del apruebo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina, buenas tardes, querido contertulio. Sí, lo primero que les quiero plantear es que dialoguemos, Camilo, sobre qué los llevó a ser candidatos a constituyentes. ¿Cómo tomaron esta definición y qué los motiva hoy día? Camilo. Bueno, Karina, primero que nada agradecer, como te decía antes, la invitación para las candidaturas independientes y radicales como la mía o la de la compañera Maura Fajardo, que va también sola, fuera de lista en el distrito 12. La contienda es completamente desigual a nivel de acceso a los medios masivos de televisión. De hecho, no estamos ni siquiera presentes en la franja. Como tú me presentabas, yo soy Camilo Parada Ortiz, candidato independiente, anticapitalista por el distrito 10, Macul, San Joaquín, La Granja, Providencia, Ñuñoa y Santiago, que es la comuna donde yo vivo y me desenvuelvo laboralmente. Y bueno, básicamente nuestro proyecto es un proyecto colectivo que apunta a la transformación total de esta sociedad, a levantar las voces también de la rebeldía, una motivación que la sociedad, la juventud, las mujeres, las disidencias, las y los trabajadores pusimos en evidencia y sobre la mesa el 18 de octubre del 2019, un proceso que todavía está abierto y que nos lleva a estar hoy día aquí conversando, además acá en CNN, y que los partidos y las instituciones del régimen de los últimos 30 años buscan de alguna manera amordazar y contener apropiándose de la convención para que nada cambie, para usarla como un trampolín electoral para las próximas elecciones presidenciales, como hemos visto en la franja donde aparecen además todos los candidatos presidenciales en las diferentes franjas. Y bueno, a esta intención de la derecha y de las distintas variantes de la centroizquierda, nosotros venimos a oponerle un proyecto radical de cambios profundos que a nuestro parecer no solamente es posible realizar, sino que es necesario, es urgente. Esto parte por recuperar los bienes comunes para la mayoría, obtener salud, educación pública gratuita, de calidad, terminar con la casta política y sus privilegios y obtener todos los derechos para las y los trabajadores, desde el salario, las condiciones laborales, las pensiones, también el tiempo libre, ¿por qué no? Y por supuesto en el marco de construir una nueva democracia, una democracia que sea mucho más profunda de la que tenemos para la mayoría, una democracia activa que no se limite solamente a ir a votar cada 4 años, y para eso se precisa partir por el juicio a los violadores de derechos humanos, los de ayer, pero también los de hoy, y la desarticulación total de las instituciones represivas y criminales como la de Carabineros. Y para eso impulsamos la construcción de una nueva referencia política que sea capaz de impulsar, de apoyar las demandas sociales de la mayoría y que no sea un freno para enfrentar a quienes históricamente han representado los intereses de una minoría de poderosos y de ricos. Esa es nuestra principal motivación para estar presente en las elecciones a esta convención constitucional. Muchas gracias, Camilo. Queremos preguntarle Gracias, lo mismo a Karina. Santiago Escobar, saber cuál es su motivación. ¿Por qué decidió presentarse como candidato a constituyente, Santiago? Bueno, muchas gracias, Karina, gracias, Camilo. Yo, por razones de vocación, primero compromiso social, viví durante toda mi infancia y mi juventud en el distrito que ahora aspiro a representar a la Convención Constitucional. En segundo lugar, por vocación pública, creo que es una gran oportunidad para que los ciudadanos por primera vez en la historia patria participen en la redacción de una Constitución. Por eso soy partidario que acompañen y haya reunión o haya mecanismos para que la ciudadanía participe. Y en tercer lugar, porque creo que tengo experiencia y preparación, lo que pongo a disposición de la gente que quiera votar por mí y creer que la puedo representar bien. Perfecto, Santiago. Esas son las
Esas son las motivaciones esenciales, ¿no? Perfecto. Queremos seguir profundizando sobre las ideas que ustedes eventualmente podrían defender en la elaboración de la próxima Constitución de nuestro país. Los invito a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos para conversar precisamente sobre eso. Ya estamos de vuelta en Aquí se debate, en esta oportunidad conversando con dos candidatos a constituyentes, Camilo Parada por el Distrito 10, él es independiente, y también con Santiago Escobar, que va por el Distrito 9, es independiente, pero va por el cupo del PPD en la lista del apruebo. Quiero plantearles la pregunta general para los dos, aunque Camilo Parada ya me anticipó un poco las directrices que mueven y que motivan su candidatura, ¿no es cierto? Pero quiero saber cuál es el aspecto que a ustedes les parece que debería estar garantizado como un derecho esencial en la próxima Constitución de nuestro país. Si pudiéramos definirlo como la columna vertebral de la próxima Constitución en Chile, Camilo. Usted señalaba dentro de su proyecto que vienen a proponer un proyecto radical y de cambios profundos. ¿Cuáles serían esos cambios y cuál sería el eje? Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros creemos que hay tres principales ejes. Primero son los derechos humanos que deben atravesar el conjunto de la Constitución. Segundo, los derechos sociales que hoy en día con este Estado subsidiario se encuentran en gran medida privatizados. Por dar un ejemplo, las pensiones hoy en día es un sistema de capitalización privada, no es un sistema de seguridad social solidario que esté asegurado y garantizado por el Estado, sino por empresas privadas, no es ni siquiera un sistema de pensiones. Y el tercer punto, los derechos socioambientales. Nuestro planteo es que, además de lo urgente que tiene que ser lo que apunta a transformar en el fondo de manera profunda los principales núcleos económicos, sociales, sanitarios y los derechos. Para esto hay que transformar el régimen político y el régimen económico, sus estructuras, salir, como lo decía, del Estado subsidiario, de este presidencialismo feroz que hay. Uno de los últimos, yo creo, el Estado subsidiario justamente como estructura constitucional que está dentro de la Constitución actual, que fue redactada durante la dictadura cívico-militar de Pinochet, que fue luego reformada, perfeccionada en algunos aspectos en el gobierno de Lagos. A nuestro parecer, es uno de los últimos, para hablar en términos de Harry Potter, uno de los últimos horrocruces del pinochetismo y de la estructura económica y social de los Chicago Boys que impusieron a sangre y fuego en este país. Por lo que podría decirte, Karina, y decirle a los televidentes, también a Santiago, que en todos estos temas la participación de las mayorías sociales, la decisión en todos los aspectos de la vida social, política, institucional, económica, nos parece algo clave. Es decir, salir de la eterna transición en la cual nos encontramos, de esta gestión neoliberal y capitalista del modelo, hacia una democracia que sea realmente plena en todos los ámbitos de la vida. Las estructuras políticas. Y una democracia que tenga mecanismos de control, porque dentro de los debates que hemos escuchado con los distintos candidatos, hay varios de ellos que plantean eso. Quizás el diagnóstico es que hoy día tenemos una democracia que no tiene mayores mecanismos de control de sus autoridades. Exactamente, o sea, no solamente mecanismos de control de abajo hacia arriba, pero que también que los cargos sean revocables, que los cargos les pertenecen a la ciudadanía. La democracia en el fondo es la expresión de la mayoría ciudadana. En ese sentido, nosotros estamos por el mayor control ciudadano en todos los aspectos de la vida institucional, pero también porque todos los cargos sean revocables, sobre todo en caso de que estén siendo judicializados en casos de corrupción, de violencia de género, de narcotráfico, etcétera. Nosotros creemos en la mayor democracia posible en todos los niveles. Como te decía en la introducción, no creemos que la democracia se debe limitar a ir a votar cada 4 años, sino en una participación activa de todos los actores y las actrices de esta sociedad. Perfecto, Camilo. Queremos preguntarle, Santiago, si usted está de acuerdo con esa modificación de lo que Camilo denomina como Estado subsidiario. ¿Cree que debería haber una reforma en ese sentido en cómo es visto el Estado en nuestro país y cuál deberían ser los acentos, ¿no es cierto?, en la próxima Constitución? Mire, yo antes que referirme al concepto de subsidiariedad, que por lo menos en mi distrito es un concepto difícil de entender porque
es el fondo del modelo económico imperante en Chile. El Distrito 9, que tiene Quinta Normal, Los Prados, Cerro Navia, Renca, Conchalí, Independencia, Recoleta y Huechuraba, que es un enorme distrito, corresponde además al fondo del sistema económico y político que mueve este país. Es decir, es un lugar de precariedad, con muchas necesidades y donde la desigualdad se aprecia de una manera potente. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Primero, la Constitución debiera apuntar desde el punto de vista de su orden normativo, de los valores de orientación, a garantizar derechos sociales, a habilitar de alguna manera que los derechos sociales, un núcleo de derechos esenciales, estén garantizados por la Constitución, que hoy día no están garantizados. ¿Ya? Salud, educación, vivienda, equidad territorial son derechos importantísimos, pero además que que se tengan derechos para poblaciones en riesgo y en general buenas pensiones. Se ha hablado mucho de las pensiones, pero yo quiero decir lo siguiente. Yo propongo una renta universal para adultos mayores, los adultos mayores reconocidos como sujetos constitucionales. Hoy día, si usted recurre la Constitución, en ninguna parte se habla de los adultos mayores. No dicen, no tienen referencia. Pero también los niños, es decir, poblaciones en riesgo, adultos mayores y niños como sujetos constitucionales, para entrar después a solucionar problemas como los del Sename o como de las malas pensiones, el abandono de ancianos, los suicidios de ancianos en los barrios que están más deprimidos por la situación económica. Por lo tanto, las constituciones, que son la base normativa de cómo la sociedad soluciona sus problemas, tienen que tener derechos sociales garantizados, primero, eso es, y he dicho dos específicos, organización del Estado. Nosotros no necesitamos un Estado, un sistema bicameral como el que tenemos, que es un sistema ambiguo, no es ni siquiera netamente bicameral. Y entonces, si vamos a elegir gobernadores provinciales, lo lógico es que tengamos unicameralidad y tengamos además regiones perfectamente autónomas desde el punto de vista de la administración de sus recursos, con cierta libertad económica y solamente sujetas a ciertos órdenes o funciones estatales mayores. Se necesita además cambiar la estructura de la justicia, donde necesitamos controlar la interferencia externa en la administración de los tribunales. Entonces necesitamos un Consejo Superior Nacional de la Magistratura para evitar que el gobierno de turno o los bancos ingresen directamente sus fiscales a ser miembros de la Corte Suprema, que es lo que ocurre hoy día con el tipo de integración. Necesitamos que el Tribunal Constitucional, yo soy partidario que exista el Tribunal Constitucional, pero no como un organismo contramayoritario ni contralegislativo. El Tribunal Constitucional es un organismo solamente con imperio de revisión, pero no de rectificación de la Constitución. Y no puede tener las facultades que le entregó la reforma del año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando él dijo que esta era una nueva constitución, y no era una nueva constitución, obviamente, se le entregaron incluso competencias de carácter de fuero ordinario para meterse en las cosas que estaba viendo la Corte Suprema. Finalmente quiero decir una cosa. Yo lamento que lo que dijo Camilo al principio. Yo era partidario de que el régimen de competencia para elegir a los representantes convencionales no se hiciera con las reglas que se aplican en el sistema político corriente, y por lo tanto lo que él dice, que tiene toda la razón, es que pudiera haber una participación igualitaria de los candidatos para exponer sus ideas y poder discutir e informar a la gente. Lamentablemente no ocurrió así. Yo voy en un cupo del PPD que agradezco, pero soy independiente y tengo autonomía en mi planteamiento, y mi representación en cupo PPD no significa ningún compromiso previo, sino que voy a actuar
con la mayor libertad y con la mayor claridad de conciencia en lo que tenga que resolver si es algo elegido. Bien, Santiago, tenemos poquito tiempo, pero si pudieran dividirse un minuto cada uno, porque les quiero hacer la siguiente pregunta. Los dos me plantearon el tema de los derechos sociales, que tienen que estar sí o sí consagrados como la columna vertebral de la próxima Constitución en nuestro país. Y yo le quiero preguntar si ustedes creen que esa modificación se hubiera hecho, si ya a estas alturas tuviéramos una Constitución que consagrara los derechos sociales de manera clara. Hoy día, enfrentar una pandemia como la que estamos pasando habría sido de una manera diferente a cómo lo ha hecho el gobierno, habría sido distinto si es que hubiéramos hecho este cambio de Constitución antes y estuvieran consagrados esos derechos sociales que ustedes plantean. Camilo. Bueno, nos pone en un escenario virtual, no es el escenario que existe hoy en día. Obviamente mi respuesta es sí, pero yo creo que frente a la fracasada estrategia del gobierno de Piñera, de Mañalich, ahora de París, en tomar medidas sanitarias de urgencia, medidas sociales además, yo creo que hay que anteponer medidas de emergencia, ¿no? La pandemia es producto, además de un modo de producción, un modo de comprender la economía que es internacional, es voraz y que está completamente descontrolado. En la mayor parte del mundo, pero nuestro país, que lejos de ser el oasis de Piñera o los jaguares de la concertación, es un casino, en el fondo, con un puñado de grandes empresas. Bueno, como decía, nuestro país ha sido la vanguardia de un capitalismo salvaje, brutal, extractivista además, y esto se ha combinado con la privatización justamente y desafección de derechos del sistema de salud, con cifras de dinero millonarias, además que se van del erario público hacia clínicas privadas, y además, o sea, con la privatización de la educación, de todos nuestros derechos y la destrucción, además, de los derechos sociales y del medio ambiente. Por eso yo creo que para enfrentar la crisis más allá de la Constitución necesitamos hoy en día medidas contundentes de emergencia y, en primer lugar, terminar de inmediato con las medidas represivas contra el conjunto de la población. Represión no es una medida sanitaria, hay que generar una cuarentena real, sustentable, humana, solidaria, con derechos sociales, con un salario universal, no solamente para los adultos mayores, para el conjunto de la sociedad, un salario universal de emergencia, con especial cuidado hacia quienes sufren además violencia sexista y machista en la cuarentena, y por supuesto la inmediata estatización del conjunto del sistema de salud, para poner en pie un sistema único, plurinacional, gratuito, universal y dirigido por las y los trabajadores profesionales de la salud. Porque nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias. En ese sentido, yo creo que este gobierno ha sido un total fracaso en el manejo de la crisis sanitaria y de alguna manera el Pacto por la Paz y la Constitución y la nueva Constitución viene también a tratar de buscar una salida institucionalizada, pero a unas demandas de miles y miles de personas que estaban en la calle pidiendo, no solamente que no son 30 pesos, son 30 años, sino que pidiendo de manera rotunda el fuera a Piñera. Yo creo que si hoy en día Piñera no estuviera en el gobierno, tendríamos medidas mucho más humanas, mucho más sociales y para la gran mayoría. Muchas gracias, Camilo. Santiago, la pregunta en el fondo es si esta pandemia ha revelado el diagnóstico que usted hacía en términos de las enormes desigualdades que existen y en términos de también cómo se ha ido entregando la ayuda social en paralelo a las medidas sanitarias. Sí, es totalmente clara la pregunta y yo le voy a decir lo siguiente. Mire, yo creo que esta es la peor pandemia que hemos vivido en los últimos 100 años. Pero Chile es un país de precariedad, de emergencia. Y por lo tanto, entonces hay que terminar con lo que yo llamo la república de los bonos. Cada vez que tenemos una emergencia, sacamos un bonito para A, un bonito para B y un bonito para C. Y luego hay que postular a los bonitos, etcétera. Y entonces todo el mundo al final termina una majamama que no sabe si le corresponde o no le corresponde, o termina teniendo que devolver dinero a los cuales tuvo acceso. Cuando decimos una sociedad o una constitución con derechos socialmente garantizados, lo que existe es una normativa básica que permite, ¿no es cierto?, que el Estado asuma, por ejemplo, una renta universal de emergencia, no solamente por motivo de pandemia sanitaria, cuando hay un terremoto en una región que deja a toda la gente en las ciudades en el suelo, ¿ya? O cuando hay situaciones de emergencia en el norte, en cualquier parte del país, tsunami, etcétera,
el gobierno no tenga que empezar a mandar proyectos de ley, los diputados a discutir la conveniencia, a sacar cuenta acerca de qué es lo que conviene. Y por lo tanto, entonces, derechos sociales garantizados son instrumentos legales y obligatoriedad y mecanismo para controlar que efectivamente eso se cumpla. ¿Qué es lo que ha pasado? Los paquetes que se repartieron salieron más caros, ¿no es cierto?, que el valor de las cosas que se estaban entregando, y sirvieron muy poco. A un año aún estamos recurriendo a los recursos de la gente, aún estamos recurriendo a los ahorros de la gente, los que pueden, los que tienen, a los que les quedan ahorros, y todavía no tenemos una resolución sobre un ingreso universal de emergencia, que tiene que durar más que la postergación de las elecciones, con la que yo estuve de acuerdo hace varias semanas atrás. Lo dije por mi Twitter y lo dije en todas partes, sino que tiene que estar de acuerdo en que vamos a entrar en un periodo en que la economía va a estar en receso todavía, o difícil, por lo menos 6 meses. Entonces, no hay que juntar las cosas, pero hay que tenerlas claras, y esto es asunto constitucional. Por lo tanto, por lo menos el gobierno, 0%, ¿no es cierto?, de aprobación, Santiago, en esta materia. No ha aprendido nada en un año. Santiago Escobar, Camilo Parada, se nos acabó el tiempo. Ha estado interesante el debate, ha estado intenso. Los veo a los dos con muchas ganas, así que ojalá pudiéramos participar en un próximo debate también, siguiendo con otras medidas también que se tienen que agregar a la nueva Constitución. Pero queremos agradecerles que hayan participado con nosotros en esta edición de Aquí se debate. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karina. Gracias, Santiago. Gracias, se puede Camila, cambiar. gracias. Necesitamos impuestos a la grande riqueza, no una sola vez, sino que sean permanentes. Muchas gracias a los dos por participar Camilo. con nosotros. Buenas Santiago, tardes. Karina, gracias. Bueno, así termina esta edición de Aquí se debate, pero los queremos invitar para que sigan en la sintonía de CNN Chile.